olvidarme, vaya al fondo del mar, he hecho mi maldad, lavo mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús, rompió mis cadenas, de olvidarme, vaya al fondo del mar, he hecho mi maldad, lavo mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Qué bueno es adorar a Dios como iglesia, recordando que nuestras cadenas fueron rotas por Él y que en Él somos libres. De esta forma también preparar nuestro corazón para el mensaje de hoy. Ya finalizamos con nuestra serie de estudios unos a otros y el día de hoy tenemos un nuevo tema con el hermano Víctor Trigoso. Pero antes queremos contarte que el próximo domingo tenemos una reunión especial, un culto especial, donde nos conectaremos todos vía Zoom, donde podremos tener un tiempo de interactuar entre hermanos, donde podremos también adorar a nuestro Dios y lo más importante, compartir la palabra de Dios. Así que te animamos que estés atento a nuestras redes sociales, porque ahí es donde enviaremos el link para que te puedas conectar vía Zoom el próximo domingo a las 10 de la mañana, pero te animamos a que te puedas conectar 15 minutos antes para poder ir conversando y tener un tiempo de interacción con nuestros hermanos. Ahora sí, queremos dejar este tiempo con el hermano Víctor Trigoso, que tiene la palabra de Dios para nosotros. Hola hermanos, ¿cómo están? Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes y compartir la palabra de Dios. Y en esta semana, comenzando pues un nuevo tema, pues claro, lógico, después de haber sido bendecidos y desafiados con esta serie que hemos llevado, la serie de unos a otros, hoy comenzaremos pues con una nueva serie de estudios. Y esta serie se va a titular El Espíritu Santo en la vida del creyente. Y vamos a comenzar pues justamente en esta semana con una serie de domingos tratando justamente este tema. Lo que pasa es que hoy en día, amados hermanos, hablar o tocar el tema del Espíritu Santo se ha convertido en una especie de tabú en las iglesias cristianas. Bueno, lo que pasa es que lamentablemente en nuestro contexto como país, como Perú, y por qué no decirlo también en el contexto latinoamericano, la obra del Espíritu Santo ha sido grandemente mal entendida. Y es que el problema radica en que muchos pastores, maestros y hermanos en la fe han caído en abusos teológicos sobre la persona y la obra del Espíritu Santo. Por un lado vamos a encontrar el que está en el extremo liberal, que enfatiza sobremanera la obra del Espíritu Santo a un punto que no es bíblico. Como por ejemplo, les voy a dar, enseña que el que no habla en lenguas no tiene al Espíritu Santo, lo cual es completamente ajeno a la palabra de Dios. Por otro lado, también está el extremo legalista, que deja a un lado la obra del Espíritu Santo y se vuelve indiferente a ella, y muchas veces por temor a no caer en el extremo liberal. Pero antes de iniciar con el estudio del día de hoy, ¿te has preguntado, querido hermano, hermana, quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué vino el Espíritu Santo? ¿Qué función cumple el Espíritu Santo? ¿Por qué lo necesito? Quizás haya otras preguntas que deben estar pasando por sus mentes, las cuales, a la luz de la palabra de Dios, iremos dando respuestas a estas interrogantes. De ahí que el objetivo de estos estudios es que juntos, como hijos de Dios, entendamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para nuestra santificación y, lógicamente, ser capaces de cumplir la gran comisión que el Señor nos dio. Si me acompañan allí al libro de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17, vamos a encontrar allí al Señor Jesucristo cuando va a animar a sus discípulos con una promesa. Acompáñenme, por favor. Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Y dice así: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad,
al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué interesante esto. Jesús prometió antes de ser crucificado que Él enviaría al Espíritu Santo como el consolador para guiar y morar con y en su pueblo. Pero ¿a quién se refería el Señor Jesucristo al mencionar otro consolador? Bueno, a la luz de la palabra de Dios, vamos a entender que se refería justamente al Espíritu Santo. Ahora, una pregunta, querido hermano. Como iniciamos al principio, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, algunas personas piensan que el Espíritu Santo es una fuerza mística que está en el mundo etéreo como un poder impersonal para que los cristianos, de alguna manera, dispongan de ella. Pero la verdad es que el Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Acuérdense que en la Trinidad está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y claro, y como Dios, el Espíritu Santo puede obrar verdaderamente como consejero y consolador, tal como lo prometió Jesús allí en este capítulo 14, versículo 16, cuando va diciendo así, ¿no? Y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero no solamente lo encontramos allí, sino también que en el versículo 26 va diciendo, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y si seguimos en el capítulo 15, va a hablar también allí en el versículo 26, diciendo, pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Ven? Allí podemos encontrar entonces que en las Escrituras hay muchas referencias de que el Espíritu Santo es Dios. Si buscamos algunos ejemplos, podemos acercarnos allí al libro de Hechos. Queridos hermanos, acompáñenme en el libro de Hechos, capítulo 5. En el capítulo 5, versículos 3 al 4, vamos a encontrar un evento muy interesante. Fíjense lo que va diciendo el versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Ven? Aquí lo que vamos a encontrar entonces en este pasaje, o en este versículo, es que Pedro va a confrontar a Ananías por haber mentido al Espíritu Santo, tal como lo va diciendo allí en el versículo 3. Y le dice que él no había mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjense allí en el versículo 4, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Esto es una evidente declaración de que mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Entonces esto nos sirve como un ejemplo de poder decir que entonces que el Espíritu Santo es Dios. Bueno, también podemos saber que el Espíritu Santo es Dios porque posee los atributos o características de Dios. Por ejemplo, podemos decir que el Espíritu Santo es omnipresente, es omnisciente, es omnipotente. Vamos a ver entonces, a la luz de la palabra de Dios, estos atributos. Acompáñenme al libro de Salmos, por favor. En el libro de Salmos, capítulo 139, versículos 7 y 8. Fíjense lo que va diciendo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. El Espíritu Santo también entonces es omnipresente. Vamos ahí a 1 Corintios capítulo 2,
versículos 10 y 11. Vamos a ver otro atributo aquí. 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. Y dice así la palabra de Dios. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí encontramos otro atributo del Espíritu Santo, que es omnisciente. Si vemos en Romanos capítulo 15, versículo 13, allí en el libro de Romanos capítulo 15, versículo 13, vamos a encontrar otra característica o atributo del Espíritu Santo. Fíjense, y va diciendo así: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vemos aquí entonces a través de estos versículos, solamente como modo de ejemplo, porque hay muchos más, podemos encontrar entonces que el Espíritu Santo es Dios, porque posee esta característica o atributo, que es la omnipresencia, que es la omnisciencia, y ahora último estamos viendo su omnipotencia. Fíjate lo que va diciendo, ¿no? Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Además, yo creo que podemos conocer también que el Espíritu Santo es en verdad una persona divina, porque Él posee intelecto, Él posee emociones y voluntad. Y podemos ir también a modo de ejemplos, vamos a 1 Corintios, por favor, nuevamente allí en el capítulo 2, versículo 11, fíjense lo que va diciendo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, porque ¿quién de los hombres, aunque ya lo leímos, pero nuevamente, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí podemos ver un claro ejemplo de que el Espíritu Santo tiene intelecto, y es un intelecto infinito. Romanos capítulo 15, versículo 30, Romanos capítulo 15, versículo 30, nos va a mencionar algo interesante también, que el Espíritu Santo no solamente posee intelecto, sino que vamos a encontrar que el Espíritu Santo tiene también emociones. Fíjense lo que va diciendo el versículo 30 del capítulo 15. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Ven, acá podemos encontrar una de las emociones, es el amor. Amor, el amor del Espíritu. Otra característica que también podemos encontrar aquí es allí en 1 Corintios, ahora capítulo 12, versículo 11. Y va a decirnos así la palabra de Dios. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto me va demostrando entonces de que el Espíritu Santo tiene voluntad propia. ¿Se dan cuenta? Entonces, no solamente podemos decir que el Espíritu Santo es Dios, sino que es una persona que tiene intelecto, emociones y voluntad propia. Fíjense, ¿no? Va diciendo, el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, yo creo que con esto podemos demostrar, ¿no?, que el Espíritu Santo, de alguna manera, al tratar de responder esta pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo?, ya podemos ir respondiendo que el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? Porque justamente es parte de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero también es una persona. ¿Por qué? Porque Él tiene intelecto, tiene emociones y tiene voluntad. Y cuando hablamos de Dios como persona, ¿no?, decimos pues que Él tiene sus atributos, ¿no? Hemos visto como ejemplo ahí que es omnisciente, es omnipresente y es
omnipotente. Ahora, mis queridos hermanos, quiero mencionarles algo. El Espíritu Santo siempre ha estado presente en toda la historia redentora desde el relato de la creación. Si no, mire, fíjense, acompáñenme ahí. Ahí en Génesis capítulo 1, versículo 2, va diciendo, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y escuchen aquí, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ves? Aquí estamos viendo entonces que el Espíritu Santo ya estaba desde los inicios de la creación. Ahora, el Espíritu Santo siempre estuvo morando en medio del pueblo de Dios y de alguna manera estuvo capacitando a hombres para la obra que Dios les encomendaba. Aunque no moraba permanentemente en ellos, así durante esta época del Antiguo Testamento, ¿no? Pero sí podemos encontrar aquí que el Espíritu Santo obraba de una manera excepcional en ellos. Por eso tenemos, por ejemplo, ahí con Sansón, tenemos a través de los profetas, y bueno, y vamos a encontrar un montón de ejemplos bíblicos donde el Espíritu Santo, dice, venía, descendía sobre ellos, y luego que cumplía su obra, sí, los dejaba. Pero bueno, ahí está. El Espíritu Santo estuvo siempre presente desde los inicios de la creación. Ahora, si Dios nos ha dado su palabra, Él nos ha dado, ¿saben por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Fíjense allí en Segunda de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 2, vamos a encontrar justamente esta declaración. Fíjense lo que va diciendo allí, capítulo 1 de Segunda de Pedro, versículos 20 y 21, va diciendo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ven? Ahí está. Tenemos entonces. Fíjense, empezamos diciendo que el Señor Jesucristo había prometido a sus discípulos que iba a mandar un consolador, otro consolador. Bueno, finalmente pues, después de haber ascendido para estar a la diestra del Dios Padre, nuestro Salvador Jesucristo envió al Espíritu Santo para ser el consolador. Tal como lo leímos ahí en el versículo 26 de Juan, capítulo 14. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Queridos hermanos, la palabra consolador aquí, bueno, va a derivar del griego, ¿no? Que es paracleto. Y la palabra paracleto significa pues llamado a estar al lado de alguien, ¿no? Es por eso que nosotros podemos decir que el Espíritu Santo es una persona que va a estar como compañero y amigo y a la vez nos va a dar el poder en Cristo Jesús. Bueno, ¿quién es el Espíritu Santo? Es una persona, es Dios. Pero también vamos a encontrar en la palabra de Dios diferentes nombres que se le va dando aquí al Espíritu Santo. Tal como lo vimos, vamos a ver allí en Juan capítulo 16, versículo 13. Vamos a encontrar un primer nombre allí del Espíritu Santo. Y ahí se lo va a llamar así. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad. Ese es uno de los nombres, Espíritu de verdad. Otro nombre que podemos encontrar va a ser allí en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Otro nombre también que se le da al Espíritu Santo. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Espíritu de santidad. Romanos capítulo 8, versículo 2, también nos da otro nombre del Espíritu Santo.
dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahí está, otro nombre, el Espíritu de vida. ¿Ven? Ahí vemos entonces algunos nombres. El Espíritu de verdad, el Espíritu de santidad, el Espíritu de vida. Y ahora, fíjense allí en 1 Corintios, seguimos avanzando, capítulo 3, versículo 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahí está otro nombre, Espíritu de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, va diciendo así, 4, versículo 13. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, otro nombre también que se le da al Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Vamos a encontrar entonces también allí, capítulo 1, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Ahí está, otro nombre del Espíritu Santo, espíritu de poder. Y uno último, vamos a ver ahí en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 29, va a decirnos la palabra de Dios así. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Ven? Ahí tenemos algunos nombres entonces. Espíritu de verdad, Espíritu de santidad, Espíritu de vida, Espíritu de Dios, Espíritu de fe, Espíritu de poder, Espíritu de gracia. Bueno, vemos entonces aquí, ya tenemos nuestra primera definición. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Yo creo que a esta pregunta ya nosotros podemos responder. Pero ahora continuamos. Vemos en segundo lugar, ¿por qué vino el Espíritu Santo? ¿Te has puesto a pensar en esto? ¿Por qué vino el Espíritu Santo? Miren, vamos a ver allí en el capítulo 16 de Juan, versículos 13 y 14. Y la palabra de Dios nos dice así, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y aquí encontramos la respuesta a esta pregunta, queridos hermanos. ¿Por qué vino el Espíritu Santo? Y es que el Espíritu Santo vino para glorificar a Cristo y dar testimonio de Él. Y es que el Espíritu Santo y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo está directamente relacionado. La obra del Espíritu Santo, como la conocemos en el Nuevo Testamento, es un cumplimiento de la obra de Cristo Jesús, ¿no?, como Mesías al establecer el nuevo pacto. Y justamente aquí viene, dice, ¿no?, el versículo 14, Él me glorificará. ¿Quién lo va a glorificar? El Espíritu Santo. Y después dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber, dará testimonio de él. Ahora, Pedro, el apóstol Pedro, nos va a decir también algo interesante. Fíjense, allí en el capítulo 2 del libro de Hechos. Hechos capítulo 2, versículos 32 y 33. Dice así la palabra de Dios. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. De manera que, queridos hermanos, por el Evangelio, por el cumplimiento de la obra de Cristo Jesús, es decir, la redención en la cruz, su resurrección y la glorificación, todo esto va llevándose en cumplimiento
de lo que el Señor Jesucristo hizo. ¿Por qué? Para demostrar de que la obra del Espíritu Santo también es una realidad hoy. Y es que el Espíritu Santo tiene esa labor de glorificar a Cristo. Y no solamente es glorificar a Cristo, sino también es guiar a las personas a creer en Él, en Jesucristo como nuestro Salvador, y exaltarlo como la única esperanza de salvación. Entonces, si es así, ¿qué función entonces cumple el Espíritu Santo? Una de las muchas funciones que tiene el Espíritu Santo es la labor en la aplicación de la salvación. Como bien lo veníamos mencionando, nos lleva a la salvación. Fíjate en esto. Mira, por un lado, el Padre planeó la salvación. Luego, el Hijo ejecutó la salvación en la cruz, para que finalmente el Espíritu Santo la aplique en la vida del creyente. Y esto lo podemos ver allí en el libro de Efesios, queridos hermanos. En el libro de Efesios, capítulo 1, desde el versículo 3 al versículo 14, podemos encontrar justamente esta verdad, ¿no? El Padre planeando la salvación, el Hijo ejecutando la salvación a través de la cruz y el Espíritu Santo aplicándola en la vida del creyente. Fíjense cómo lo hace. Vamos a leerlo, ¿sí? Dice la palabra de Dios así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Se dan cuenta? Ahí está la obra del Padre. Ahora vamos a ver del Hijo. Dice, en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él mismo, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de Dios, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí vemos la aplicación en la vida del creyente. Dice ahí, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¡Wow! ¡Qué maravilloso esto! Somos también parte de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque el Padre lo planeó, Cristo Jesús, el Hijo, ejecutó esa salvación ahí en la cruz, y luego el Espíritu Santo viene y dice, y nos sella, nos sella. Y esto es aplicando pues la salvación en la vida del creyente. Hermanos, es que esta aplicación se hace evidente en el nuevo nacimiento, o también lo podemos llamar en la regeneración. El Señor Jesús nos enseña que el nuevo nacimiento es, o sea, que el nuevo nacimiento, perdón, es la obra del Espíritu Santo. Miren, Juan capítulo 3, versículo 8. Miren lo que va a decir aquí. Entonces les dijo,
capítulo 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Te das cuenta? El Señor Jesús nos va mostrando aquí y nos va mencionando que el nuevo nacimiento es la obra del Espíritu Santo. Dice aquí, es nacer del Espíritu. 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y aquí el apóstol Pablo nos va enseñando que es por el Espíritu Santo que una persona llama a Jesús Señor. ¿Se dan cuenta? Por eso podemos decir que la obra del Espíritu Santo es fundamental en la salvación. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien abre los ojos espirituales de un pecador para que vea realmente la gloria de Cristo y pueda creer. Juan capítulo 16, versículo 8, dice así, y cuando Él venga, cuando está hablando ahí del Consolador, ¿no? Porque en el versículo 7 va diciendo que va hablando del Consolador, y el versículo 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amado hermano, hermana, un día vos y yo estuvimos lejos de Dios, separados de Dios. Como dice su palabra, ¿no? Que por causa de nuestro pecado estábamos separados de la presencia de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice, no, la palabra de Dios así, ¿no? Entonces, si era así, ¿qué fue lo que nos llevó a nosotros a llegar a los pies de Cristo? Bueno, justamente dice la palabra de Dios también que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y es allí cuando nosotros conocimos la palabra, que es la verdad, pudimos ser convencidos por el Espíritu Santo, ¿no? De pecado, porque yo soy un pecador, por cuanto todos pecamos. Todos somos pecadores. Y dice también ahí que nos convenció no solamente de pecado, sino también de justicia, la justicia de Dios. Si ustedes pueden ver allí en los versículos siguientes, dice en el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. El versículo 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque cuanto el príncipe de este mundo, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y es así, querido hermano, un día escuchamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo de alguna manera obró para que nosotros creyésemos y aceptáramos el plan de redención. El Espíritu Santo abre nuestros ojos espirituales cuando somos pecadores para ver la gloria de Cristo y poder así creer en Él. Y con eso poder disfrutar de la vida eterna. Entonces, ¿por qué lo necesito? ¿Por qué necesito que el Espíritu Santo esté siempre conmigo? Ya sabemos algo interesante, queridos hermanos. En el momento que nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, en ese momento el Espíritu Santo viene y mora en nuestros corazones, viene y toma el lugar que le corresponde. Él viene y llena nuestro ser con su presencia. Fíjense que el Espíritu Santo es necesaria por nuestras vidas porque es imposible vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo obró en la encarnación de Cristo, guió sus pasos y lo capacitó para su obra, tal como lo dice ahí en el libro de Mateo, vamos a leerlo ahí.
nosotros también necesitamos del Espíritu Santo para hacer la voluntad del Señor. Dentro de las muchas actividades del Espíritu Santo está el obrar soberanamente en nuestras vidas, queridos hermanos, para convencer de pecado, hacernos renacer, impartir en nosotros la vida de Cristo, transformarnos cada día más y más a su imagen, produciendo frutos en nuevas vidas. Que nuestras vidas, a través de sus frutos, puedan honrar al Señor. Y todo esto, queridos hermanos, vamos a ir estudiándolo a través de estos domingos. El Espíritu Santo, queridos hermanos, nos fortalece para vivir la vida cristiana y estar siempre con Él. El Espíritu Santo da testimonio de Cristo, nos guía a toda verdad, nos capacita y nos hace andar en santidad. El Espíritu Santo mora permanentemente en todo creyente. Y el Espíritu Santo nos da como garantía de nuestra herencia futura. Por eso dice que nos ha sellado. Queridos hermanos, un día vos y yo hemos recibido al Espíritu por medio de la fe en Cristo Jesús. Y no solamente eso, el Espíritu Santo también nos imparte dones. Dones para que sirvamos en nuestra edificación mutua, como miembros de la iglesia, como un cuerpo. Y aunque el Espíritu Santo ya esté en todo creyente, en todo aquel que aceptó y recibió a Cristo Jesús como su Salvador personal, no todo el tiempo estamos llenos de Él. Hacemos bien en pedir al Señor que nos conceda usar bien los dones que nos da y nos conceda estar llenos de su Espíritu. Hacemos bien. Pero esta llenura es evidencia de mayor fruto y pasión cuando exaltamos realmente a Cristo Jesús. Amados hermanos, ¿qué podemos decir? Si vamos ahí al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 8, dice ahí, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y empieza a dar allí una prédica ante el concilio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Tal como lo había prometido el Señor Jesucristo, que Él iba a enviar un consolador, otro consolador, nuestro Paracleto, quien es el Espíritu Santo. Allí en Hechos capítulo 2, vamos a ver entonces, cuando dice allí, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice ahí el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amados hermanos, aquí inicia el momento cuando la iglesia empieza. ¿Sabes? Es interesante ver esto. El Espíritu Santo viene y toma posesión de cada hijo de Dios. Y desde ese entonces, queridos hermanos, es así. En el momento que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, ya tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Es por eso que hombres tan sencillos y humildes, quizás con poca cultura, van a dar grandes discursos con respecto a la persona de Dios. Por eso lo encontramos allí en el capítulo 2, a partir del versículo 14. Seguimos ahí. Y es que el Espíritu Santo obraba de una manera especial. Y no solamente obraba en ese tiempo, queridos hermanos, hoy en día también lo puede hacer.
Por eso es necesario, querido hermano, querida hermana, que entendamos el concepto del por qué debemos nosotros conocer más de la persona del Espíritu Santo. No lo tomemos como un tabú. Al contrario, debemos estar seguros de lo que creemos, porque es Dios también. Acuérdense que dijimos Dios Padre, Dios Hijo, y Dios es Espíritu Santo también. Dios Espíritu Santo. No podemos dejar de lado, querido hermano. Por eso que el estudio de estos domingos va a ser justamente el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y es allí, querido hermano, donde queremos que la palabra de Dios nos siga hablando y nos siga animando a ser, pues, verdaderos cristianos, a vivir realmente conforme a lo que el Espíritu nos va guiando. Y lo vamos a hacer siempre y cuando estemos en plena comunión con nuestro Señor, día a día, en cada momento. Entonces, hermanos, hoy hemos aprendido entonces algunas respuestas a lo que es las preguntas, ¿no? Dijimos, ¿quién es el Espíritu Santo? Ya sabemos que es Dios y que es una persona con sentimientos, intelecto y voluntad. ¿Por qué vino el Espíritu Santo? Justamente para glorificar a Cristo y para guiarnos a través de Cristo a la salvación. ¿Qué función cumple? Justamente la función de ayudarnos a seguir firmes en la fe. ¿Por qué lo necesito? Porque sin Él no podemos vivir una vida en Cristo. Amado Padre Celestial, gracias te damos por este día y gracias, Señor, por tu palabra. Y ante este desafío de aprender más, Señor, del Espíritu Santo, ayúdanos, Padre Santo, a que podamos entenderlo, comprenderlo, conocerlo y ver, Señor, las grandes bendiciones que tenemos a través de la obra que Él hace en nuestras vidas en el día de hoy como hijos tuyos. Gracias por tu amor, Señor. Y animo a cada uno de mis hermanos, Padre Santo, a que puedan seguir aprendiendo más de ti, conociéndote más, Señor. Y más aún, tocando un tema como este, en la cual, Señor, podemos sacar muchas dudas que quizás tenemos en mente a través de tu palabra. Guíanos, Señor, en el resto de este día y bendícenos, Señor, en esta semana también con todas nuestras actividades que tenemos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por este tiempo especial que hemos tenido y ahora solamente decirles que pasen una buena semana y bendecida. Dios los guarde.
Víctor por el mensaje de hoy. Recordemos, hermanos, que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y es quien debe dirigir nuestra vida. Queremos recordarte también que nuestros diezmos y ofrendas son importantes para el crecimiento de la obra de Dios, así que aquí te dejamos los números de cuenta. Eso fue todo por hoy, hermanos. Que tengan una semana bendecida y recordemos que el próximo domingo nos conectaremos en nuestro culto a través de eso. Que Dios los bendiga.